Hola mi gente bonita, yo súper contenta porque hoy tenemos un encuentro. Aquí hay un cambiecito del horario, pero yo tan contenta porque hoy estamos definitivamente con un tema de alcance y ahí está, Domingo de Live con María José con un súper temazo y el invitado de categoría total. Tenemos cómo vencer nuestros miedos con ese gran invitado, un máster en la practitioner en la programación neurolingüística y un hipnoterapeuta. Valiosos alcances que tiene este invitado. Ya lo hemos tenido en otras oportunidades y él siempre dejándonos un legado importante, herramientas potenciadoras para nosotros liberar creencias limitantes. En este momento vamos a trabajar una emoción bien particular, el miedo que nos detiene y no tienes las respuestas, yo lo sé y lo estoy sintiendo por allí, ese gran invitado que es Pedro Enrique y como se los dije, con un alcance total en donde nos va a dar herramientas de valor. Mientras yo voy acopiando aquí el tema, aquí ya siento a mi invitado que lo voy a invitar ahorita, una invitacióncita ahí a Pedro, saludos a Leso 21 y yo voy a ir colocando aquí cómo vencer los miedos. Vamos a ver de dónde se están conectando, mi gente bonita, vayan diciéndome de dónde se están conectando. Cómo vencer los miedos, aquí con Inox. Yo mientras tanto voy aquí copiando el tema y aquí vamos a tener la conexión perfecta con este invitado porque nos va a dar herramientas valiosas para canalizar este tipo de emoción. Aquí tenemos a Leso que se está conectando desde Madrid. Saludos a Madrid. Aquí está ya el comentario y yo le voy a ir haciendo esa invitacióncita porque no voy a robarle ni un momentico más a este invitado que es de categoría y ya ustedes lo conocen y va a potenciarnos aquí este espacio tan especial como es Domingo de Live con María José. Aquí voy a ir buscando ahí, ¿no? ¿Ok? Y mientras tanto se quedan aquí un ratiquito aquí conmigo y ya yo voy a invitarlo a y yo con este impacto de conocer más acerca de los miedos y saber que es una emoción que nos paraliza, que nos frena, pero no tiene todas las respuestas asertivas. Allí tenemos este gran invitado en el día de hoy, en donde él va a canalizar con nosotros las herramientas. ¿Cómo estás, Pedro? Otra vez de domingo conmigo, ya estás otra vez de domingo conmigo. ¿Cómo te sientes, Pedro? Muy bien, María José, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Y yo muy contenta porque ahorita otro domingo, un encuentro nosotros dos. Esto es un encuentro que es con fuerza, porque vamos a hablar de una emoción bien importante en donde muchas personas han vivido. Y yo pienso que es muy raro quien no se ha escapado de una situación de miedo. Hay situaciones de miedo por situaciones muy pequeñas o hay unas que se encadenan diferentes situaciones en nuestra vida que nos frenan. Ahora, y no, ¿qué tal es estar otra vez agarrado de mis manos en otro domingo conmigo? Bueno, yo encantado de estar una vez más contigo, con tu audiencia y sobre todo con este tema tan interesante. ¿Ok? Ahora fíjate, yo conociendo el miedo es como te lo dije, es una emoción que nos frena, tiene situaciones desagradables. El miedo nos permite tener una reacción que siempre es ir hacia la huida. Siempre tengo miedo, huyo hacia esa emoción y trato de canalizarlo para poder yo llegar a lo que se llama al estado de normalidad, por llamarlo así. ¿Cómo podrías tú, Pedro, decirnos qué es para ti el miedo y qué implica el miedo? Bueno, el miedo es una emoción desagradable que puede ser provocada por la percepción de un peligro. Eso puede ser real o puede ser imaginario, puede ser del presente, puede ser del futuro, inclusive del pasado. Es, digamos, una especie de sentimiento que impulsa a creer que va a suceder algo negativo y o que se trata de la angustia ante un peligro que puede ser igual, puede ser real o puede ser imaginario. ¿Ok? Entonces, fíjate, es una emoción, eso es importante que lo sepan, es una emoción que se desencadena en nosotros mismos y trae como consecuencia esto, situaciones que son desagradables y hay algo que yo veo en el miedo. El miedo produce unas situaciones corporales importantes, que es la ansiedad, que también la ansiedad es algo importante que ya lo hemos conversado, y también el miedo se considera como una gran amenaza para el ser humano y al mismo tiempo se ve o las personas lo ven como un peligro que llega a su vida. Tengo miedo hacia algo que me causa peligro, que tengo incertidumbre y miedo. Ahora, aquí hay un comentario que tengo que hacerlo. Aquí dice Novena, el mejor especialista en la programación neurolingüística y en la hipnoterapia, Pedro.
muchísimos alcances, pero esta señora que te está dando este comentario tan particular. Ahora, tomando en cuenta lo que ya te he mencionado, que el miedo produce ansiedad, es una amenaza, es algo que me dice que es peligro. El miedo hace que las personas les dé por temer, les dé por tener ansiedad. ¿Qué en sí puede provocar el miedo? ¿O qué provoca el miedo como tal? Bueno, fíjate esa conexión que hay entre miedo y ansiedad. La persona anticipa que le va a pasar algo malo, pero mira este dato que interesante. Solamente hay dos miedos naturales en las personas, que son el miedo a las alturas y el miedo a los ruidos fuertes. Los demás miedos son aprendidos de alguna manera. Lo bueno es que con el repertorio de PNL de hipnosis pues se pueden superar pues rápidamente, y en muchos casos la solución es bastante rápida. Quizás en 1 o 2 sesiones muchos miedos se pueden resolver. Por supuesto hay otros más complejos que necesitan más tiempo. Entonces, tu pregunta, ¿el miedo hace que las personas teman algo? Desde, por ejemplo, tenerle miedo a un examen, o tener miedo a enfermarse, o tener miedo a que, qué sé yo, bueno, de eso hablaremos dentro de un ratico, tantas cosas que puede provocar el miedo, ¿no? Y eso está aquí adentro, en la mente de la persona. Y yo diría, o me atrevería a decir, que creo que no hay persona en este mundo que no le tenga miedo a algo. Es verdad, es totalmente cierto. Y quien haya escapado del miedo está mintiendo aquí totalmente. Y fíjate que yo en mis reacciones naturales me he dado cuenta que el miedo tiene dos implicaciones. Bueno, y me puede dar frío, puedo sentirme fría, pero a mí me da muchísima risa el miedo hacia una situación, me da muchísima risa. Y yo pienso que hay diferentes tipos de manifestaciones que la gente lo puede tener. Ahora fíjate, hablando del miedo, antes de seguir aquí, hay un comentario que nos dice Alejandra So, que dice, el miedo puede llevar a alteraciones en las personas que se pongan en riesgo hasta su vida. Fíjate, tan importante este comentario. Saludos a Norelis, a Milady, a toda esta gente bonita que se ha estado conectando. Quería ver si había otro comentario. Entonces, fíjate, como ella nos dice, el miedo puede desencadenar hasta situaciones que pueden atentar contra tu vida. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que el miedo puede conllevar a las personas a crear en su mente, y muy bien tú lo dijiste, el miedo lo produce la mente, es imágenes o lugares, hasta situaciones que desencadenan estas conductas de temer, de querer huir. Ahora, ¿por qué la mente como tal provoca imágenes y cómo se acondicionan estas imágenes para que esto se genere el miedo? ¿Podrías darnos de repente un ejemplo, algo así? Sí, ese es un mecanismo natural de la mente. Se pueden generar imágenes, por ejemplo, vamos a suponer una persona que le tenga miedo a las ranitas. Entonces ve una ranita y en su mente aparece a lo mejor una rana gigantesca o una rana amenazadora o algo así. Pero es interesante que también se generan sensaciones muy fuertes junto con la imagen. Entonces una sensación de se me aprieta el pecho, o empiezo a sudar, o empiezo a sentir frío o calor, o la persona sale corriendo y huye del sitio. Y típicamente, eso lo sabe cualquiera que haya sentido miedo, pues esas sensaciones están al frente del cuerpo, en la zona del pecho y del vientre. Eso es lo común, lo más generalizado. Claro. Entonces, fíjate algo, por lo menos yo voy a decir una experiencia que yo tuve una vez en un trabajo. Yo trabajo con personas que tienen perturbación mental y estas situaciones, ¿no? Y en una oportunidad había uno de esos jóvenes que estaba muy alterado. Y esta situación conllevó tanto a nivel porque él llegaba muchas veces a atacar, pero sin tener conciencia. Y esta situación creaba un miedo en mí, en donde realmente se canalizaba simplemente con llevarlo a un lugar tranquilo. Y fíjate que hasta a mí se me torcían las articulaciones del miedo que se me generaba. Entonces, hay que estar muy pendientes cuando esta situación del miedo nos paraliza y nos conlleva a situaciones que atentan contra nuestra salud. Ahora, aquí hay dos comentarios que yo quisiera hacértelo. Aquí dice, no veas, dice, ¿cómo puedo superar el miedo que no me paralice? Bueno, parece un chiste lo que voy a decir, pero que bueno, que haga una consulta conmigo. Sí,
Sí, bueno, fíjate que yo en ese caso de esa situación de miedo, yo evitaba, ¿sabes? Yo evitaba estar en contacto del estímulo que me lo podía generar y al mismo tiempo también buscaba la manera de herramientas de la programación neurolingüística con especialistas. Y básicamente lo que dice Pedro es así: hay que estudiar a profundidad de qué radica el miedo, porque el miedo no es solamente, bueno, tengo miedo, hay que ver cuáles son los factores, ¿cierto, Pedro? Para poder canalizar esta situación. Cierto, en algunos casos, creo que se ilustra mejor con esta historia. Yo estaba dando una oportunidad, una conferencia en una sala que estaba en un edificio. Y se me ocurrió preguntar a la audiencia, ¿hay alguien aquí que le tenga miedo a algo? Entonces una señora levantó la mano y me dice, yo le tengo miedo a los ascensores. Y entonces yo le pregunté, ¿eso quiere decir que usted vino a esta conferencia por las escaleras del edificio? Me dijo, sí, yo subí por las escaleras. Es más, me dice la señora, yo vivo en un apartamento, un cuarto piso, y yo nunca en mi vida he utilizado el ascensor de mi edificio. Todos los días, las veces que haga falta, yo uso las escaleras. Entonces le pregunté a la señora si accedía a que yo le hiciera aplicar una técnica ahí frente al público. Y me dijo que sí. Okay. Entonces le apliqué la clásica técnica de cura de fobias de la PNL. Y al terminar de aplicarle la técnica, le invité y le dije, ¿y qué tal si nos vamos al ascensor y yo la acompaño? La señora me dijo que sí, se montó en el ascensor conmigo, bajamos a la planta baja, subimos otra vez al auditorio y a partir de ese día la señora empezó a usar el ascensor de su edificio. Bueno, para que tú veas de qué manera este señor es un mago en la programación neurolingüística, definitivamente. Aquí hay que ir a esa consulta. Yo pienso que sí. Ahora fíjate, aquí hay otra pregunta interesante de Alessio. Dice, ¿de qué forma la hipnosis también puede hacer superar los miedos? Bueno, primero depende del caso. Mi primera opción para la mayoría de los miedos sería usar una técnica de PNL, según el caso que sea. Okay. Si el caso es muy fuerte, por ejemplo, yo he trabajado con personas que le dan ataques de pánico. Okay. Y ya estamos entrando pues en un terreno más complicado, ¿no? Entonces, en esos casos sí hay que trabajar varias sesiones y hay que usar hipnosis. Ok, fíjense cómo Pedro ha llegado a un esquema, pero si tuvieras el chance de poder escribir ahí tu correo, porque aquí Novena me está pidiendo, lo podemos escribir al final, pero para que sepas que queda pendiente. Ya va a aparecer, sí. Ok, es el correo que ella quiere. Ahora, fíjense la implicación del miedo con esta pregunta que hizo Alessio, de la importancia de darse cuenta de que el miedo cuando pasa ya tiempo, pasa a otros niveles, en donde hablamos ya no de miedo, sino hasta una situación de pánico, en donde el miedo se hace más generalizado. Es lo que estoy entendiendo, ¿verdad, Pedro? Entonces, así es. El miedo se puede volver patológico cuando traspasa, digamos, el umbral de peligrosidad y a la persona se le puede disparar un terror espantoso. Bueno, imagínate tú, un caso que yo conocí. Okay. Un médico en quirófano le dio un ataque de pánico. Ay, qué horrible. Mira qué cosa tan dramática, ¿no? Menos mal que tenía un colega al lado que pudo ayudar a resolver la situación, ¿no? Exacto. Hay un bloqueo total. Total. Ese médico no pudo continuar con la operación. Si no hay otro médico ahí, pues quién sabe lo que hubiera pasado. Bien. Entonces, ahora, sin ir a esos extremos, vamos a hablar de miedo normal, entre comillas, ¿no? O sea, un miedito. Ok. Imagínate tú una persona que tenga miedo escénico, que es uno de los miedos más comunes que hay, si no el más común de todos. Y eso no hace daño físicamente, pero sí puede perjudicar a la persona si por razones de trabajo tiene que hacer presentaciones, por ejemplo, a los clientes o a la junta directiva de la empresa. Mira la limitación que va a tener. Exactamente. Entonces, el miedo puede ser patológico, como este caso del ataque de pánico. Exacto. Pero sin ser patológico puede limitar a la persona. Dígame la señora que no usaba el ascensor. Yo le dije a la señora, menos mal que usted vive en un cuarto piso y no en un piso 12. Porque...
Ciertamente, de verdad que sí. Ahora fíjate, Novena, Sí. quería que le contestaras esta pregunta. Eh, Dice Novena, si tú enseñas estas técnicas a través de tus cursos, Sí, por supuesto, por ok. supuesto. Yo Fíjate que sí al final. permanentemente estoy dictando los cursos de PNL y el curso de hipnosis. Perfecto. Entonces, fíjense, hay que buscarlo el señor, porque el señor, además que es mago, es profesor de la PNL. Entonces hay que buscarlo corriendo, hay que buscarlo. Y de hecho, las experiencias que he tenido con él han sido maravillosas. Entonces, fíjate, Pedro, estudiando a profundidad el tema del miedo, existe lo que se llama el miedo normal hacia situaciones que no hace daño, pues que es algo, vamos a decirlo, sencillo, pero está el patológico que llega a otras instancias donde el miedo va quedándose ahí estancado y podemos llegar a un punto de tener pánico. ¿Tú podrías explicarnos estos dos tipos de miedo y cómo se puede pasar del normal al patológico y qué instancia trae? Bueno, fíjate, aunque eso va con cada persona, eh, puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, puede verse algún trauma de la niñez, pudiera ser, Uh -huh. o experiencias repetidas que tuvo la persona, entiéndase, experiencias negativas, que fueron como sumando un miedo que en principio no tenía ningún efecto y se acumuló tantas veces que entonces a la persona se le empezaron a disparar esos ataques de pánico y la persona, por ejemplo, yo también recuerdo un caso que yo conocí que la persona decidió no salir de su casa más nunca. Exacto. Pero no solamente que no salía de su casa, sino que yo recuerdo haberle hecho dos sesiones a esa persona. Yo fui a su casa, precisamente porque la persona no se atrevía a salir, porque apenas salía a la calle se le disparaban los ataques. Ok. Y entonces, bueno, hubo que ir a su casa a hacerle las sesiones para que pudiera resolver aquello, ¿no? Pero hay que conocer la historia de cada caso para ver cómo se maneja. Sí. Y fíjate que hay unas herramientas bien importantes porque, por ejemplo, yo he estudiado bastante la programación la programación neurolingüística y sé que hay muchas herramientas que pueden ayudar al miedo, pero sin embargo, cuando uno lo padece, es tan difícil, pero uno tiene que buscar herramientas. Y yo te digo, por ejemplo, yo tengo, el miedo escénico nunca lo he tenido, de verdad, desde chiquita me he dado cuenta que no, pero yo tengo una cosa en el escenario, pues, en el escenario a mí me da la risa y la risa no es por el hecho de reírme, me da miedo, pero yo me bloqueo de tal manera que utilizo cualquier cosa, estás poniendo la torta o simplemente no vas a lograr tu objetivo y ahí yo me desbloqueo. Pero fíjate que eso es una toma de conciencia bien grande y claro, hay que estudiarlo y hay que darse cuenta de que eso, el miedo no es simplemente, ay, que tengo un miedito o que hay algo me está dando miedo. El miedo es algo estudiado y algo que se debe elaborar para nosotros poder llegar al contexto de la raíz. Porque ¿qué ocurre con esto? Cuando nosotros vemos como una situación que es vaga, esa situación vaga se va profundizando. Y fíjate, por ejemplo, yo llegué a estudiar la programación neurolingüística porque una vez en mi casa hubo un incendio y yo vi a mi papá al lado del incendio y a mí me daba muchísima risa. Y ahí es cuando yo dije, algo pasa que no es normal. Y era que el miedo me llevaba a esa situación. De hecho, hasta mi papá me dijo, ¿qué pasa? Tienes un problema. Porque realmente reísa que se estaba quemando algo. Entonces, estas son instancias en donde cuando vemos que la situación pasa de estadios más anormales, ya no son normales, ya yo me estoy riendo ante situaciones de peligro, tengo que buscar el acompañamiento y tiene que ser personas que sepan manejar esto. Ahora, Alejandra So nos dice, el miedo puede desencadenar reacciones fisiológicas normales y no patológicas, por ejemplo, el miedo cuando se tiembla. Sí, por supuesto. El miedo puede desencadenar reacciones de tipo físico, de diferentes tipos. Hay personas que empiezan a sudar, hay personas que empiezan a sentir frío, otras que empiezan a sentir calor. Hay personas que se le aflojan los esfínteres también, Sí, exacto. eh, Y fíjate, o que se les hay que descompone el meterse en la estómago, le da coyuntura. mareo, vomitan. Hay Exacto. muchos tipos de reacciones físicas que puede tener una persona que se le dispare un miedo. Exactamente, y inclusive escalofríos, hasta pues sudoración, tantas cosas que pueden pasar. Ahora fíjate, creo que tú mencionas Ese refrán popular que dice se chorrió del miedo, bueno, ustedes saben lo que significa, ¿no? fíjate, aquí tenemos una candidata, a Mayra Zuli, que dice exactamente, creo que en mi caso, con tanta frecuencia sucedieron las cosas que ahora ni veo los ascensores.
Fíjate, tantas situaciones, lo que ella está diciendo, que ella ni siquiera los ascensores. Aquí hay una asociación bien importante. Es importante ahí recurrir a ese correo de Pedro para ver qué situación está pasando y poderlo canalizar. Quiero ver si hay algún otro comentario. Entonces, fíjate, yo analizando este tema nuevamente del miedo, dándome cuenta que hay un tipo de miedo que es normal, que es de situaciones eventuales, ¿ok? Puedo tener miedo a, a una cucaracha, puedo tener miedo a... Pero hay otros que se vuelven patológicos donde ya mi comportamiento se sale del umbral de lo normal y empiezo yo a tener inclusive reacciones físicas que me frenan, que me paralizan o que causan un cambio de actitud o conducta importante. Entonces, el miedo por lo general a cualquier persona le genera lo que se llama la palabra peligro. Y esto va aumentando y me voy sintiendo mal y voy dándome cuenta de que algo no está bien. Por lo menos fíjate como esta señora, tengo tantas situaciones que ya ni me monto en los ascensores. Tantas situaciones que la culpa lo tiene el pobre ascensor y le causa el miedo. Ahora, ¿cómo se puede llegar a presentar el miedo y tú darte cuenta que te está paralizando, que te frena y que debes salir de él? ¿De qué manera darte cuenta que, mira, ya la cosa se está poniendo un poco más peligrosa? ¿Cómo podríamos frenarlo o darnos cuenta de que, mira, tienes miedo, toma acciones? Bueno, generalmente la persona tiene conciencia de qué es lo que le está pasando, como esta señora, el ejemplo de la señora que le tenía miedo a los ascensores, y ella sabía que eso lo estaba limitando. Imagínate una persona que le tiene miedo a los perros, por ejemplo, quizás porque a lo mejor cuando niño le mordió un perro, y entonces quedó con ese miedo a los perros. Cada vez que ve un perro, sea el perro que sea chiquito, grande o bonito, feo, como sea, se activa en el cerebro y aparecen las señales físicas y el intento de alejarse, de huir o de pegar gritos o de paralizarse, depende de la reacción, ¿no? Pero a veces el miedo aparece, mira qué interesante, con situaciones que no son de peligro. Por ejemplo, yo una vez traté un caso de una persona que le tenía miedo a las alturas, pero ¿de qué manera? Esa persona no se podía asomar a una ventana en un edificio o no podía asomarse a un balcón porque se le disparaba el miedo. Y adivinen, ¿qué era este señor? Era piloto. Imagínate. Ajá, entonces yo le pregunté, ¿cómo es eso? Y me dice, no, yo no tengo problema cuando manejo el avión. Mi problema es acercarme a una ventana o a un balcón en un edificio. Miren qué cosa tan curiosa, ¿no? Okay. Exacto. Lo bueno es que el señor pudo resolver pues ese miedo. ¿Ok? Y bueno, fíjate que, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo miedo hacia las alturas también, pero yo sé cuál es la situación que lo generó. Fue cambiar un bombillo y el bombillo se paró y la escalera se movió. Y ahí quedó el anclaje. Y de hecho, fíjate cómo una situación tan sencilla generó un impacto en otra situación. Ahora Novena nos dice, si tengo miedo a algo, pero no conozco o no lo identifico el origen, ¿puedo solucionarlo en terapia? Perfectamente posible. No es ¿Ok? indispensable conocer el origen para resolver el miedo. Sí, exactamente. Hay que buscar cuál es el anclaje de eso para poderlo eliminar. Ahora fíjate, hablamos también del tiempo, del miedo en estado normal, hablamos del miedo patológico, pero hay situaciones de la vida social que también nos puede llevar a tener miedo, ¿ok? Por ejemplo, hay situaciones que pueden presentarnos, por ejemplo, a nivel de supervivencia. No tengo cómo hacer y tengo miedo a morir o tengo miedo a quedarme en un sitio, por ejemplo, que haya peligro. Hay miedo también al rechazo, hay miedo a fracasar, hay miedo que conllevan a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de poder, el cambio, hay diferentes miedos, inclusive la gente allí en cualquier país que existen las elecciones, ese miedo que al final dice, bueno, es por cuestión de intereses, pero hay un miedo hasta de los candidatos por perder. El miedo es una emoción que en varios contextos se presenta. ¿Cómo podrías orientarnos en el caso de, por ejemplo, el miedo a nivel de la supervivencia, para que la gente pueda tener un ejemplo? Bueno, tú has mencionado varios ejemplos de diferentes tipos de miedo. Um, Uh -huh. yo tendría que conversar con la persona que me diga que tiene miedo a la supervivencia para conocer un poquito más cuál es su caso particular, ¿no? Okay. Ahora, aquí hay otro dato interesante. Estadísticamente hablando, quizás el miedo más común de todos los miedos en el planeta es el miedo a hablar en público.
Hay unas estadísticas que se consiguen facilito en internet sobre eso. Miedo a las alturas es muy común. Miedo a las serpientes también es muy común. A los insectos. Miedo a las agujas, a las inyecciones. Miedo a ver sangre. Yo una vez traté a una señora que ella veía sangre y se desmayaba. Era impresionante. Miedo a los espacios cerrados, miedo a la oscuridad, miedo a morir. Okay. Una vez tuve una alumna que ella no podía dormir con la luz apagada. Y pues eso le generaba problemas con el esposo, imagínate. Y ella dormía con una linterna al lado de su cama y yo creo que hasta con una vela con fósforo. Y entonces yo le dije, estábamos en pleno curso, y yo le dije, vamos a resolver eso de una vez. Y le apliqué una técnica de PNL y estábamos en un sitio donde había un bañito que no tenía ventana y yo le dije, ¿tú quieres hacer un experimento? Y yo te lo propongo. Entra al bañito, cierra la puerta sin prender la luz, a ver qué pasa. Pues la chica entró al bañito, cerró la puerta sin prender la luz, se quedó ahí como 30 segundos y abrió tranquilita. Bueno, Listo, resuelto en un momentico. Exacto, exacto. O sea, hay muchos miedos que se pueden resolver rápido. Sí, y fíjate que hay algo importante que yo quiero que la gente lo sepa. El miedo puede estar muy involucrado a la asociación con algo. Por ejemplo, tú hablaste del miedo a la sangre. Yo estuve mucho tiempo con el miedo a la sangre y yo creo que esta asociación fue, primero, muchas transfusiones que me hicieron y que alguien en específico me dijo, la sangre que estás ahí recibiendo es como un bistec y dice una asociación que yo hasta la carne me daba repugnancia. Entonces, hay que estar claro de esta asociación que existe entre el miedo con algo patológico que se convierte en un insight terrible, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, el miedo que me llama muchísimo la atención es el caso del fracaso, el miedo al fracaso. ¿Has tenido algún caso que hayas visto una persona que se haya frenado o su vida se haya volcado porque no pudo superar una situación o porque siente que se ha estancado? A más de uno, sí. Porque fíjate, eso es un miedo que la gente lo ve como que, bueno, no, eso no es un tipo de miedo. Yo puedo tener miedo a haber hecho un proyecto, haber fracasado y sentirme limitada y de repente no seguir. Hay gente que ha intentado estudiar cosas y no ha podido quedar en universidades. También es un miedo al fracaso. Y no intentan y quedan allí. Ahora, ¿qué pasa? Se conectan en otras cosas. Por ejemplo, yo quise hacer otra carrera en mi vida, no pude hacerla y sin embargo quedó ahí un insight. Y yo digo, bueno, mi generación seguirá haciéndolo porque voy a hacer otras cosas. Ahora, ¿de qué manera en una consulta tú puedes detectar un miedo en el ahora? Imagínate que yo fuera tu paciente y tú quisieras detectar algún miedo en mí. ¿Cómo pudiese ser? Me voy a poner de modelo a ver qué vas a hacer, Pedro. Bueno, es que eso va a depender de qué es lo que tú me plantees. Te voy a poner un ejemplo. En una oportunidad, yo estaba trabajando con una señora que su planteamiento inicial fue, ayúdame a bajar de peso. Entonces empezamos a conversar y yo le hice su plan para bajar de peso. Y hay una pregunta que yo hago rutinariamente que es, ¿cuándo te comenzó el sobrepeso? Okay. Y entonces la señora me responde, hace 2 años. Y la siguiente pregunta fue, ¿y sucedió algo en tu vida hace 2 años? Sí, descubrí una infidelidad de mi esposo. ¡Pling! Ahí apareció un elemento emocional muy importante que había que trabajarlo y una vez que eso se trabajó, pues fue más fácil resolverlo del peso porque había una conexión ahí entre esa emoción negativa y tratar de matar la emoción comiendo, ¿no? Ahora, hay miedos que pueden ser tan fuertes que paralizan a una persona. Te puedo comentar un caso de una alumna también que me planteó que ella tenía una fobia a ver una rejilla de esa con agujerito, esa por detrás de una computadora o de un equipo de sonido. Okay. Era tan fuerte la reacción que si ella veía esa rejilla, ella se enfermaba 3 días seguidos. Mira si era fuerte, ¿no?
Okay. Y lo interesante que ella estaba haciendo el curso con su esposo, el esposo estaba consciente de eso porque esa fobia la tenía ella inclusive antes de casarse. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok, porque fíjate, por ejemplo, yo Bueno, te voy a poner un caso mío para que tú veas más o menos un ejemplo de algo. Yo no puedo ver ok. muchos puntos, yo no puedo ver puntos. A mí me dan repugnancia, me da escalofrío, es algo para mí repugnante. Dijiste puntos. Puntos, puntitos, como si yo hubiera puntitos. Ah, ok, ok, ok. Imagínate que Bueno, yo ahí viera, ¿cómo? que me acaba de dar un buen dato. No puedes ver punticos. No, ver Ok. puntitos y ver, por ejemplo, muchas cosas unidas que sean puntitos me es desagradable. Trato de huirle. Por ejemplo, si tú me haces imaginarme la arena dando vueltas, me da una repugnancia horrible. Ahora, ¿cuál es la asociación? No lo sé, pero es algo terrible para mí. Ah, no Y entonces, importa, no fíjate, importa. Lo importante es que tú quieras resolver eso. claro. Entonces, fíjate, Entonces, ujú. no, mira, ya que estamos conversando de eso, ¿cuál es el recuerdo más intenso que tienes de haber visto los punticos? La polilla de mi casa. Ok, entonces en tu mente pasa esa película en retroceso, bien rápido. Ujú, Ok. Y hazlo una vez más en retroceso, así. Trrr. ujú. Ya la retrocedí varias veces. Ok, ok. Y ahora es un chequeo. Vuélvete a acordar la experiencia y qué pasa ahora. Es diferente, es más bajo el Es, nivel de es diferente, ¿verdad? sí, porque sabes Ok. que en mi casa había un mueble en específico donde yo dormía que hacía muchas polillas y yo creo que fue agarrarlas una vez con la mano que me dio asco y de allí vino Mm, y entonces ver inclusive hay videos de gente que se está quitando cosas en la cara que me da repugnancia ver esos puntos yo tengo que cambiarlo porque yo creo que es la asociación de la textura en mi mano tuvo que claro, haber sido. Yo creo que ahí hubo claro, mezclaje claro. de eso. Entonces, fíjense lo importante de esto, de dar y tomar conciencia de situaciones que nos llevan a algo. Y fíjense cómo Pedro hace canalizar esta emoción de alguna manera, en donde ya no estoy sintiendo tanta repugnancia. Ahora voy a retroceder esa película varias veces. Ahora, aquí tenemos a Novena que nos dice, la he pasado, le he pasado que alguien tiene un miedo a algo, pero tenga miedo a resolverlo que se niega a resolver un miedo. ¿Te ha pasado que alguna persona que se te ha presentado ha tenido miedo de resolver ese mismo miedo que tiene? Pregunta ella. Eso puede pasar, eso se llama ganancia secundaria. Ok. Vamos a usar el mismo ejemplo de la persona que le da miedo hablar en público. Sí. Entonces a lo mejor en su mente está la idea, si resuelvo eso, en la empresa me van a mandar a hacer presentaciones, entonces no lo resuelvo para que no me manden a hacer las presentaciones. Ok. Ese puede ser otro mecanismo en la mente, ¿no? Exactamente. Fíjate algo importante y cómo uno puede recurrir a un recurso para zafarse de otro, ¿ok? Ahora fíjate, el miedo, vuelvo y lo repito, paraliza definitivamente. Paraliza no solamente tu vida, paraliza proyectos, te afecta la salud. Y hay algo importante de esta connotación del miedo, que es ¿por qué debemos vencerlo? Porque cuando llega connotaciones de tocar fibras de tu salud, ya sea por emociones, y empieza a tener impacto, inclusive hay miedos que pueden hasta paralizar órganos. Y de hecho se ha comprobado científicamente que hay situaciones, emociones particulares que desencadenan, por ejemplo, pérdidas de órganos, puede ser inclusive situaciones en donde no logras avanzar en una escena particular. Una enfermedad puede estar generada, Pedro, totalmente por un miedo. ¿Y qué relación Sí, hay cómo no. entre la parte emocional y la salud? Mira, sí, definitivamente en algunos casos el miedo puede generar una enfermedad, esa enfermedad puede ser mental o puede ser física. Ya mencionamos los ataques de pánico o la ansiedad generalizada o esto que se llama la claustrofobia, pues el miedo a los espacios cerrados, o personas que, por ejemplo, sufren de, vamos a poner, de gastritis o de úlcera, y detrás de esa gastritis, de esa úlcera, hay un miedo.
Por Ok. supuesto que en ese caso la persona pues debería consultar con su médico para tener su diagnóstico preciso antes de hacer alguna otra cosa, ¿no? Hay Ujú. un caso que lo recuerdo, que lo mencionó uno de que fue mi mentor, que fue Steve Andreas. Él manejó un caso, que es un caso, da risa, ¿no? Pero es un caso real. Una persona que le tenía fobia a las aceitunas rellenas. Imagínate. Es un caso bien Y tan raro, buenas ¿no? que son. Así es. Lo cierto es que cualquier miedo se puede resolver. Que Ok. cueste más trabajo o menos trabajo, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Sí. Exacto. Y un mensaje para todos los que están escuchando. Cuidado con tener miedo a que no, el miedo no se pueda resolver. Exactamente. Puede Sí ser un se puede bloqueo. resolver. Exacto, Exactamente. exacto. Ahora fíjate algo que quería mencionarte aquí, y lo he visto en pacientes que atiendo, e inclusive la ciencia, perdón, pasa a quedar a un lado en cuanto a esto, de conocer de dónde viene esto. Actualmente hay muchísimas personas que padecen de enfermedades inmunológicas. Entonces, ¿qué ocurre con las enfermedades inmunológicas? Las enfermedades inmunológicas, muchas pueden estar ancladas por emociones, y una de las emociones puede ser el miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas tienen niveles a nivel de un estudio sanguíneo o un examen donde se ve todo cómo va el organismo? Vemos que de repente tienen problemas, qué sé yo, en la hemoglobina, tienen problemas en diferentes situaciones de ese estudio, y muchas veces esto tiene que ver con no saber canalizar emociones. Y el miedo es una de las emociones que puede paralizar, e inclusive hay situaciones, como lo hemos visto, que no tienen que ver con el miedo, pero causan, nos paraliza, es por ejemplo el duelo. El duelo nos paraliza y podemos nosotros llegar a un punto de nosotros no saber cómo manejarnos. ¿Y qué ocurre con esto? Podemos de repente dañar un órgano, podemos darnos que inmunológicamente algo está pasando y no tienen nombre los médicos, no saben si es lupus, si es leucemia o qué es. Entonces, darnos cuenta de la importancia de al salir de esta emoción, que hay un cambio radical en tu vida, porque eso también es importante. ¿Qué experiencias me puedes decir, Pedro, de alguna persona que haya tenido una experiencia de anclaje con un miedo y después su vida cambió a un 360 grados? ¿Qué experiencia de salud nos podrías narrar? Bueno, me estoy acordando de un caso. Este era un señor que tenía un dolor en un tobillo. Entonces él fue donde el traumatólogo le hizo todos los exámenes habidos por haber y no le encontró nada. Después fue donde un neurólogo. El neurólogo le hizo todos los exámenes correspondientes de su especialidad y no le encontró nada, nada físico, por supuesto. No sé si fue donde otro médico, pero él seguía con el dolor en el tobillo. Por fin, él fue a consulta con un médico que fue alumno mío, que nosotros somos muy amigos, ¿no? Entonces él me llama y me dice, mira, tengo este caso donde el señor tiene un dolor en el tobillo y ningún médico, ningún especialista ha podido identificar a qué se debe ese dolor. Y entonces yo le dije, pregúntale si tiene algún rollo, lo que llamamos popularmente un rollo, ¿no? Un problema emocional. Uh -huh. Y entonces yo recuerdo que él me dijo, yo no estoy acostumbrado a preguntar esas cosas. Y yo le dije, no te preocupes, pregúntale, pregúntale, pregúntale. Así de Y claro, entonces un se lo rollo. preguntó. Sí, sí, se lo preguntó. Y resulta que el señor le encantaba sembrar. Okay. Él tenía un terreno en otro lugar de la ciudad donde él vivía y él tenía su siembra ahí. Y él casi todos los días y los fines de semana, él iba pues a su siembra. Y la esposa odiaba eso y se la pasaban peleando por eso. Esa era la causa del dolor en el tobillo. Mira qué interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando lo ayudaron a manejar esa situación, se quitó el dolor. Bueno, fíjate que yo, por ejemplo, yo tuve la experiencia, y aquí que lo sepa la gente, yo tuve aquí la experiencia con Pedro en una oportunidad, y uno de mis grandes miedos era no volver a ver a mi mamá después de fallecer, que es difícil, por supuesto, una persona fallecida, pero uno siempre tiene la ilusión de verlo, de soñarlo, y mi miedo era, más nunca lo vuelvo a hacer. Y en una oportunidad, gracias a una inducción con Pedro, logré llegar a eso,
a verla. Y fíjate que ese encuentro contigo transformó muchísimo mi vida. Y te voy a explicar por qué. Pues yo tenía en ese momento un problema de salud muy importante a nivel de la sangre y el problema se revirtió totalmente al yo canalizar esta emoción. Ese día lloré como nunca y dije, ¿cómo este señor logró que yo volviera a verla? ¿Cómo hizo? ¿Qué magia hizo? Y fíjense, es algo importante darse cuenta de lo que es el poder del tratamiento a nivel de la programación neurolingüística, el alcance extraordinario que tiene para manejar esta emoción y sobre todo cuando llegamos a casos como en el caso mío, que ya era algo, diría yo, más patológico, en donde la emoción no se podía canalizar y ya estaba repercutiendo en mi salud, porque fue algo ya inmunológico. ¿Cómo se revierte el proceso hasta con esta técnica maravillosa de la hipnosis, que también es extraordinaria, pero ya sería casos de profundidad? Y algo importante, yo quería ver algo y él me llevó a verlo, que fue en el caso de mi madre, y de verdad siempre te agradeceré eso porque para mí fue de gran alcance. Y bueno, tienes aquí un testimonio de vida palpable para todo este mundo que se está conectando hoy. Ahora fíjate, cuando nosotros, tú me estás hablando que fue miedo, y yo estoy muy segura porque lo experimenté, se puede curar. Por ejemplo, al tener un miedo, así sea muy pequeño, ¿qué tipo de ejercicio podrían las personas para canalizar situaciones de extremo donde hay angustia? ¿Qué podrían hacer ellos? Bueno, vamos a enseñarle a la audiencia un ejercicio sencillito, pero bien efectivo. Vamos a suponer que la persona le tiene miedo a un objeto o a un animal o a un insecto. Entonces, este es el mecanismo. Imagínate frente a ti una pantalla. Puede ser, por ejemplo, en la pared. Y en esa pantalla tú ves tu imagen. Tú estás aquí y tu imagen está allá en la pantalla. Eso lo haces con la imaginación. Y entonces, a esa imagen tuya que está en la pantalla, imagínate que le transmites recursos positivos que pueden ser confianza, seguridad, valor o cualquier otro por el estilo. Y te imaginas que tu imagen se carga bien potente de todos esos recursos. Y entonces con tu imaginación, te imaginas que en una esquina de esa pantalla aparece ese objeto, animal o insecto, pero de 2 milímetros de tamaño, miniatura. Entonces tu imagen lo ve y cómo reacciona cuando está full de todos los recursos. Si no pasa nada, entonces con tu imaginación agrandas un poquito la imagen, vuelves a chequear, si hace falta agregar más recursos, se los agregas hasta que ese animalito, insecto o lo que sea, llegue a su tamaño normal. Ok. Ese es un ejercicio, si tú lo practicas varias veces, te va a ayudar mucho. Y Ok, es y sencillito. por ejemplo, si tú, fíjate, es sencillo, pero si por ejemplo yo imagino la imagen de ese animalito y siento que me está empezando a dar un poquito de ansiedad, lo reduzco el tamaño de él y vuelvo a experimentar con más pequeño hasta que logre tenerlo más grande, Exacto, ¿ok? exacto, eso. No, y una de las Y cosas importantes lo también, mismo le transmites a tu imagen más recursos o recursos más potentes. ¿ok? Bueno, fíjate que yo en Y una, cuando ya sientas que no importa lo que esté ahí en la pantalla, la imagen se siente bien, entonces el paso final es imagínate que eres tú, no tu imagen en la pantalla, sino que eres tú frente a lo que dispara el miedo. ok, fíjense lo Es bien importante sencillito que es, ese ejercicio y muy muy útil. sencillo. Bueno, yo te voy a dar Ujú. también un ejemplito aquí de algo que yo experimenté y fue aquí mismo en la plataforma de Instagram. Al inicio, cuando yo hacía los live, se me activaba el miedo. Entonces llegaba un momento que yo me reía y me volvía a reír y me volvía a reír y yo decía, pero la gente va a pensar que yo me estoy riendo de ellos. Y fíjate, una técnica sencillita. Puse un papelito, más nunca lo tuve aquí en escena, que decía, si te ríes, la gente abandona el espectáculo. Entonces imagínate, cada vez que leía eso, yo decía, no, nos pueden abandonar y yo tengo que sentarme. Y fíjate el anclaje de esta situación. Y en estos días también me pasó, yo dije, ya se me va a disparar. Y otra vez en la escena, si te ríes, se te van los espectadores. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate cómo la gente tiene que canalizar esto y programar su mente, porque esto es una cuestión de programación de la mente y canalizarlo. Y es importante este ejercicio, practicarlo varias veces o en una sola vez.
Si con una sola vez ya desapareció el miedo, pues listo. Si necesitas repetirlo, pero lo repites cuantas veces quieras. Ok, Pedro. Entonces, fíjate, a mí me gustaría que a esta gente tú le pudieras decir de qué manera pues, podrías ayudarlo, cuáles son esos cursos que tú les brindas, para que esta gente, porque mucha gente ha preguntado acerca de esto, y me gustaría que más o menos tú le dieras un panorama, pues este señor es todoterreno, este señor hace de todo, pero yo quisiera que de tu boca le fueras diciendo, mira, yo hago esto, hago lo otro, para que esta gente pueda tener una orientación y qué tipo de emociones puedes canalizar. Bueno, el primer curso que yo recomiendo que la gente tome es el Practitioner en PNL, que es el primer nivel. Luego pueden continuar con el siguiente nivel, que es el Master Practitioner. Uh-huh. Y finalmente, pues aquellos que se quieran dedicar a ayudar a estas personas pueden hacer el curso de hipnosis. También es muy recomendable el taller de metáforas. La metáfora es una herramienta muy, muy potente para transmitir ideas y para persuadir. Ya ahí estoy poniendo en pantalla mi correo para que la gente lo copie. Si quieren más detalles sobre estos cursos, pues yo con mucho gusto se los envío. Y esos son unos cursos que tú haces online y duran unos días, un tiempo, ¿verdad? Y también, por supuesto, estoy disponible para consultas, Perfecto. que pueden ser online o eventualmente a las personas que vivan. Y ok, fíjense sí, se perfectamente, puede. es importante revisar el perfil. Ok. Sí, por un momento se fue la señal, pero ya regresó, sí. Ahora fíjense, sería escribir allí en ese correo Igno para que tú le mandes la información, ¿sería? Sí, la persona que quiera más detalles, que me escriba por correo. Ahí Ok, en pantalla perfecto. está mi correo, hipnoph@gmail.com. Ok, entonces como cierre, ¿qué consejo nos puedes decir acerca de los miedos y cómo vencerlos? ¿Qué nos puedes decir de cierre, que ya estamos casi en el cierre del live? Ya que no escuché bien porque se fue el audio. Ok, fíjate, ¿qué mensaje nos podrías decir de mensaje acerca de los miedos y la importancia de canalizarlos? Bueno, el mensaje es, los miedos te pueden limitar a cualquier persona, para una cosa o para otra. Lo bueno es que la mayoría de los miedos se pueden superar relativamente rápido, como los ejemplos que he mencionado, a veces en una sola sesión o en 2 sesiones, y si la cosa es más fuerte, pues se trabaja un poquito más, 3, 4 sesiones, 5 sesiones. Lo bueno es que es rápido. No hay que pasar 6 meses yendo a terapia, ni un año, nada de eso. Eso es lo bueno de la PNL y de hipnosis, pues que los resultados son bien rápidos. Pero el mensaje que le haría a todo el mundo es, libérate de eso. Libérate de eso para que puedas lograr los resultados que tú quieres lograr. Exactamente. Bueno, fíjense, mi gente bonita, aquí tuvimos al señor Pedro Enrique que nos dio este tema, cómo vencer los miedos. Y desde mi punto de vista, y el regalo para ustedes es reconoce que esta situación, esta emoción que te frena, debes canalizarla, debes buscar la manera de soltarla y darte cuenta que ella no enriquece tu vida. Y si no consigues la salida, pues busca aquí a Pedro, que Pedro tiene todas las herramientas acerca de la programación neurolingüística y también acerca de la hipnosis si el miedo repercute en una instancia mayor. Muchísimas gracias, Pedro, por compartir conmigo este espacio tan importante y con un tema de tanto valor. Gracias a todas las personas que se han conectado. Un gran abrazo desde aquí, desde Portugal, a esa tierra maravillosa, Venezuela. Y estamos en contacto, Pedro. Saludos. Sí, sí, señor, encantado una vez más y seguiremos en contacto. Claro que sí. Chao. Chao.